Sonia está celebrando el primer cumpleaños de sus gemelos. Se siente feliz, pero las pérdidas de orina no le están dejando disfrutar de este día tan especial. No puede relajarse, disimula su incomodidad y evita reírse. Al día siguiente, cansada de la situación, decide buscar ayuda profesional. Sus amigas ya le habían advertido que era común tener pérdidas de orina después del parto, pero con el impacto que la incontinencia está empezando a tener en su vida social, laboral y sexual, piensa que es hora de buscar una solución. Le da vergüenza, pero una amiga le anima a acudir a un especialista cuanto antes, ya que el abanico de soluciones es mayor al comienzo del problema. Le explica que debe acudir a un urólogo o uróloga, que es el especialista que trata este tipo de patologías, y le recomienda que visite la Fundació Puigverd de Barcelona, un centro especializado en enfermedades urológicas con más de 60 años de experiencia. Cuando llega, le cuentan que la incontinencia urinaria es algo muy común en hombres y mujeres de avanzada edad, y como en su caso, en mujeres tras el embarazo o el parto. Como parte del diagnóstico y junto con otras exploraciones, le practican a Sonia un estudio urodinámico. Se trata de una prueba indolora en la que, durante aproximadamente media hora, se realiza una simulación del funcionamiento de la vejiga para conocer con exactitud en qué momento se producen las pérdidas. El estudio urodinámico es una exploración que es parte del proceso diagnóstico de la incontinencia. Es una prueba poco invasiva en la cual se rellena la vejiga con suero fisiológico y se intenta reproducir el escape de orina. Con ello podemos observar si lo que está fallando es la vejiga o está fallando la uretra, y de esta manera podemos orientar el tratamiento de esta paciente. Tras el estudio, Sonia ha sido diagnosticada de una incontinencia urinaria de esfuerzo y bastará con una rutina de ejercicios de suelo pélvico o ejercicios Kegel para retomar el control de su vejiga. Teniendo en cuenta que la incontinencia de orina puede tener múltiples causas, es muy importante hacer un buen proceso diagnóstico para determinar cuál es la estructura que puede estar fallando. Aparte, hay que tener en cuenta que, aparte de las múltiples causas de la incontinencia, las pacientes son diferentes. No es lo mismo tratar una paciente joven posparto, una persona joven de mediana edad laboralmente activa o una señora mayor. Por lo tanto, individualizamos el tratamiento no solo por la causa, sino dependiendo del paciente que tenemos delante para hacer un traje a medida. Así podemos ofrecerle diversos tratamientos que pueden ir desde una fisioterapia del suelo pélvico a un tratamiento farmacológico o una de las múltiples cirugías que existen para este problema. Ahora Sonia ya puede disfrutar de sus gemelos.